¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta sesión síncrona número 2, Derecho Mercantil uno. Primero que nada, les pido una disculpa, ya que no pude entrar en la fecha que acordamos, ya que tuve algunos problemas técnicos con mi computadora, con mi equipo de cómputo. Lo intenté desde mi celular, pero por ahí o no pude ponerlo a grabar, no supe cómo. Entonces preferí cambiar la fecha. En este caso, estoy grabando la clase ya que estaba pensando también en darlo, el tema, darlo la sesión siguiente, pero creo que se nos va a complicar un poquito ya que está muy largo. Entonces preferí grabar esta sesión, dejárselos ahí a la vista y posteriormente el día de mañana sábado tendremos el siguiente tema ya para la próxima semana, que es la del día primero, día 2, perdón, del día 2 al día 9. Por ahí ahorita les tengo unos videos de material de apoyo que acabo de subir a plataforma sobre este tema que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a dar inicio. Traigo por aquí una presentación. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier aclaración, me lo hacen saber a través de la plataforma. Les explico. Como ya les comentaba en temas anteriores, vamos a ir viendo lo que es cada una de las sociedades. En este caso, por ahí nos marcan 7 sociedades, las cuales ya vimos una, creo. A ver, déjame verificarlo. Sí, ya vimos una. Y el día de hoy vamos a ver lo que es la sociedad en comandita simple y lo que es la sociedad de responsabilidad limitada. Les comentaba, la clase va a ser algo sencilla. Vamos a ver cuestiones generales como lo son las características de este tipo de sociedades, el proceso de cómo se constituyen, su razón social. Vamos a hablar un poco de lo que es el capital social, en qué consta, cuáles son sus derechos, sus obligaciones, eh, a cuánto se va a fijar el monto de la reserva, es decir, cuánto es lo que tiene que haber en el colchón de cada una de estas sociedades. Además, vamos a hablar del número de socios, así como los órganos sociales y de vigilancia que conllevan este tipo de sociedades. Mm, y pues sus principales características es lo que vamos a estar viendo dentro de cada una de las sociedades. Permítanme, déjenme les hago la presentación de lo que es la clase del día de hoy. Vamos a compartirla. Ok, vamos a verlo de una manera rápida, sencilla, muy general. Y como les comentaba el día de hoy, vamos a ver lo que es la sociedad en comandita simple y la sociedad de responsabilidad limitada. Vamos a entrar con la primera, que es la sociedad en comandita simple. Y primero vamos a ver lo que es su definición. Nos dice que es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados. Ahorita vamos a ver los tipos de socios que existen en esta sociedad. Nos marca por ahí que los socios responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Ahorita vamos a ver eh, qué tipos de socios están dentro de esta sociedad y hasta dónde llegan sus obligaciones. ¿Qué quiere decir con responder subsidiariamente? Dice que permite a los acreedores de la sociedad dirigirse contra los socios solamente cuando estos hayan hecho exclusión. ¿Qué significa exclusión?
un procedimiento judicial para obtener el pago de expensas de un deudor principal antes de proceder a obtenerlos de un fiador, es decir, cobrárselo antes a algún deudor, antes de cobrárselo, en este caso podría ser a uno de los socios. Esto es cuando la sociedad sea insolvente. Que responda solidariamente, dice, la responsabilidad de los socios es solidaria, puede reclamar a cualquier socio la totalidad de la deuda. Ilimitada, el socio responde no solo hasta el monto de lo que se obligó a aportar, sino que lo hace por todo el pasivo social impago con la totalidad de su patrimonio propio. Es decir, uno de los socios se obliga a que si hay una deuda, se pague hasta con su patrimonio. Aquí vemos que existen dos tipos de socios, que son los comanditados. Nos dice que se corresponde a los socios en nombre colectivo y como tales reputados responsables de las deudas sociales, manera subsidiaria, indefinida y solidariamente. Tienen como aquellos la calidad de comerciantes y son sujetos que quiebra de manera individual y personal cuando se produzca la cesación del pago de la sociedad. Los comanditarios no son reputados ni solidaria ni indefinidamente responsables de las obligaciones contratadas por la sociedad. Su riesgo y responsabilidad se limita al aporte realizado, no teniendo ni estando obligados a responder más allá del monto de los mismos. Entonces tenemos dos tipos de socios, comanditados y comanditarios. Los comanditados responden de manera ilimitada hasta con su patrimonio y los comanditarios solo responden hasta la aportación de lo que fue el capital en un principio. ¿Cómo es que se constituye? Hay una junta de socios para elaborar un proyecto de estatuto. Se ocupa de la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se protocolariza ante el notario público y se inscribe en el registro público de comercio. En cuanto a su razón social, es decir, al nombre, se forma por el nombre completo o apellido de uno o más socios colectivos, seguida de la palabra y compañía o de la abreviatura ICIA. Como la sociedad puede ser en comandita, puede ser simple o en comandita por acciones. En la primera se debe agregar la palabra, la indicación CS en C. En cuanto a capital social, nos dice que el capital de la sociedad se forma de la masa de aportes efectuada por los socios comanditarios o bien por los aportes de estos y los realizados por los socios colectivos. En cuanto a las obligaciones y derechos, nos dice por ahí que los derechos, los comanditarios, los comanditados y los comanditarios gozan de los mismos derechos patrimoniales y de consecución que los de la colectiva, incluido el derecho de separación, excepto en los que atañen el derecho de administrar la sociedad. Es decir, por ahí tiene el derecho de participar, pero no dentro de la administración. Por ahí lo pueden hacer dentro del acta constitutiva desde la asamblea. Van a escoger quiénes son los que administran. En cuanto a las obligaciones, tienen la obligación de aportación, lealtad y de subordinación a la voluntad de la mayoría y de reportar las pérdidas que pasen sobre los colectivos. En cuanto a las reservas, el 5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% o quinta parte del capital social fijo. Es decir, se va a ir haciendo un colchón del 5% de las utilidades que durante el año se recaben hasta llegar al 20%.
o a la quinta parte del capital social fijo. Es decir, si es de 1 millón, por ahí vemos que las utilidades pueden llegar hasta 200,000 pesos. En cuanto al número de socios, el número mínimo de socios son de dos y no existe un máximo. En cuanto a los órganos sociales y de vigilancia, pues existe la junta de socios, el administrador, esto por el lado del comanditado, y el interventor por el lado del comanditario. Principales características, esto viene dentro del libro, del Código de la Ley General de Sociedades. Necesito que lo lean. Recordemos que esto es autodidacta. Nos habla por ahí de las principales características de este tipo de sociedad. Nos dice que la sociedad en comandita puede ser simple o por acciones. Se integran siempre con dos categorías de socios. Estos son los gestores o colectivos y los comanditarios o comanditario. Los socios gestores comprometen solidaria y limitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales y a su vez los socios comunitarios limitan su responsabilidad hasta por el monto de las aportaciones. La administración está a cargo de los socios gestores o colectivos. La sociedad, sea simple o por acciones, se disuelve entre otras causales por la desaparición de una de las dos categorías de socios. Y en la sociedad en comandita por acciones, el capital está representado en títulos de igual valor. ¿Cómo es que se pueden disolver? Nos habla por ahí que por el vencimiento del término de su duración, es decir, lo que se pactó dentro del acta constitutiva en un inicio de la sociedad, por pérdidas que reduzcan su capital a la tercera parte o menos, por ahí creo que está claro, por las pérdidas en su utilidad, cuando esté funcionando por ahí la sociedad, por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la desaparición de una de las dos categorías de los socios, por las causales especiales de la sociedad colectiva cuando ocurran respecto de los socios gestores y por las demás causales establecidas por la ley. Bueno, hasta aquí vimos de manera general lo que es la sociedad comandita simple y ahora vamos a pasar a ver de manera general lo que es la sociedad de responsabilidad limitada. Por ahí vamos a ir viendo cómo es que cambian los puntos en estos tipos de sociedades, vamos a ir viendo sus diferencias. Por ahí también tenemos material de apoyo en donde nos indican y por ahí creo que tengo una tablita que próximamente les voy a poner donde nos especifica las diferencias entre cada una de las sociedades. Que vamos a ver lo que es el concepto y la característica de este tipo de sociedad. Sociedad de responsabilidad limitada. Es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, puesto que solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la presente ley. Por ahí vemos que ya solamente hay un tipo de socios, los cuales solamente están obligados al pago de sus aportaciones, no como en la anterior que existen dos tipos de socios. ¿Cómo es el proceso de su constitución? Se va a convocar a una junta de socios para hacer el proyecto de estatuto.
Todo esto se registra ante el notario público y se inscribe ante el registro público de comercio. En cuanto al nombre o la razón social, nos habla por ahí que existirá bajo una denominación o bajo una razón social que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación o la razón social irá mediante y seguida de las palabras de sociedad de responsabilidad limitada o de su abreviatura S.Dr.L. En cuanto al capital social, nos dice que será el que se establezca en el contrato social, es decir, al iniciar, se dividirá en partes sociales que podrán ser el de valor y de categorías desiguales, pero que en todo caso serán de un múltiplo de un peso. Es decir, por ahí en el inicio de la sociedad se va a especificar qué socios participan y cuánto es el capital que va a aportar cada uno de ellos. Dice, al constituirse la sociedad, el capital debe estar íntegramente suscrito y exhibido por lo menos el 50% del valor de cada parte social. Es decir, en el acta constitutiva deben de poner cuál es la cantidad que aportó cada uno de los socios y por lo menos se va a exhibir el 50% de lo que realmente se aportó. En cuanto a las reservas, nos dice que se recolectará el 5% de las utilidades anuales hasta llegar a la quinta parte del capital social fijo. En cuanto al número de socios, y aquí es donde va a empezar a cambiar las características de cada una de las sociedades, nos dice en esta, nos dice que no tendrán más de 50 socios. Empiezan con dos y no tendrán más de 50. Cuanto a la responsabilidad de los socios, dices, los socios solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que se establezca en esta ley. Sus órganos de vigilancia, órganos sociales y de vigilancia son la asamblea de socios, un gerente, que también se va a nombrar, por ahí vamos a tener que leer la ley y ahí no lo especifica, y por un consejo de vigilancia. ¿Cuáles son las causas de la salida de un socio o la rescisión del mismo? Nos dice que por el uso de la firma o del capital social para negocios propios, por infractor al pacto social, por infracción al contrato social, por comisión de actos fraudulentos contra la compañía, por quiebra, por inhabilitación para ejercer el comercio. Algunas otras de las cualidades propias de este tipo de sociedad nos dice que llevarán un libro especial de los socios, en el cual se escribirá el nombre y el domicilio de cada uno, con indicación de sus aportaciones y la transmisión de las partes sociales. Esta no surtirá efecto respecto de terceros, sino después de la inscripción. Así que cualquier persona que compruebe un interés legítimo tendrá la facultad de consultar este libro, que estará al cuidado de los administradores, quienes responderán personal y solidariamente de su existencia regular y de la exactitud de sus datos. Bueno, hasta aquí mi presentación. Como les comentaba,
Son algunas cuestiones generales, características de estos dos tipos de sociedades, las cuales vamos a ir viendo poco a poco. Recordemos que para estas alturas de ustedes ya debieron de haber leído un poquito sobre este tema. Ya saben que cualquier duda, cualquier aclaración, me lo hacen saber a través de la mensajería. Por ahí les dejé un material de apoyo dentro de este tema, lo que es la plataforma. Necesito también que lo vean. Por ahí nos lo especifican un poquito más acerca de este tipo de sociedad y cómo es que se lleva a cabo su administración. Y pues nos vemos el día primero. Por ahí les estoy poniendo el link en plataforma para que ya, para que estén preparados para la siguiente clase. Creo que por ahí nos toca ver 4 temas para poder tener tiempo para llegar al examen parcial. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el día de mañana, en la siguiente clase.